Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar el concepto, o vamos a empezar a trabajar el concepto eh, que tiene que ver con la antropología cultural, como para que hacer como si fuera un recorrido de lo que estuvimos haciendo, viendo y demás. Eh, Nosotros estuvimos trabajando, o empezamos con lo que es la antropología filosófica, o entendiendo esta idea de pensar a la filosofía como base, digamos, de las ciencias, en cierto sentido, porque lo fue así, y pensar en una antropología filosófica, o partimos de esa idea a partir de justamente la mirada que empieza a tomar la filosofía con respecto a lo que es el concepto de hombre, digamos, que de ahí parte en esta idea, concepto de hombre, concepto de individuo, concepto de persona, ¿sí? Nosotros lo que analizamos más que nada es la idea de hombre, entendiéndolo con la idea de finitud, ¿sí? ¿En qué sentido Hola, finitud? profe. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Fernando, Juan, en realidad, creo, el que me habló. En esto piensen más que nada en ese recorrido, digamos, eh, y además, digamos, también trabajamos o nos empezamos a meter una vez que se entiende qué es el hombre, cambiamos de época, ¿sí? Cuando cambiamos de época, ¿sí? ¿En qué sentido lo digo? Pasamos a la edad moderna, digamos, se generan otros cambios a través de qué? Del propio conocimiento, que va a llevar, digamos, en cierto sentido, a que también haya un desarrollo en el campo científico y en este caso en el campo de la antropología como ciencia. En este sentido aparecen como dos grandes divisiones, se podría decir, o ramas importantes, que es el aspecto cultural y el aspecto biológico. En este sentido, son los aspectos los cuales unidos conforman lo que es el ser humano, ¿sí? O sea, nosotros somos esos dos parámetros. En este sentido, ¿qué quiero decir con esto? Eh, Ay, toqué algo que no era. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cierto sentido, que nosotros no somos más biológicos o menos culturales, ¿sí? Nosotros somos un equilibrio, ¿sí? Somos biología y somos cultura. Quizás hoy pueden pensar, digamos, además muchos biologicistas, muchos antropólogos biólogos piensan, digamos, que en cierto sentido nuestro avance tecnológico, el avance cultural por medio de la tecnología hoy en día hace que pensamos que somos más culturales que biológicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un gran desarrollo tecnológico que genera, digamos, en este sentido, que se piense, por ejemplo, que somos mucho más culturales que biológicos. Pero a ver, no es que la biología o nuestra evolución biológica se terminó, simplemente ahora es mucho más lenta, posiblemente, y no solamente lenta, sino también en pequeños, digamos. Entonces, capaz que no son tan evidentes como lo hace la tecnología, ¿no? Nuestro desarrollo tecnológico, ¿sí? Con esa velocidad, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos pensar que posiblemente somos más culturales que biológicos, ¿sí? Pero en realidad esto, quiero que quede claro, hay un equilibrio, ¿sí? O sea, ¿y por qué entro en este tema? Ustedes habrán visto, habrán escuchado, digamos, porque la antropología tiene que ver con el afuera, tiene que ver con lo que nos pasa cotidianamente, digamos, ¿sí? O sea, la antropología con esto no se queda encerrada en un lugar y no analiza nada. Nosotros estábamos trabajando con personas, o sea, con el dinamismo que eso marca y las transformaciones que eso trae, en cierto sentido, ¿sí? Digo esto, ¿por qué? Porque no podemos, o sea, el análisis está en la calle, ¿sí? O sea, nosotros vemos conductas humanas, vemos seres humanos, colectividades, grupos humanos, digamos, que se mueven, que se establecen, que producen, digamos, y todo eso lo hacen, digamos, en base a una conformación, ¿sí? Pero que también tenemos elementos biológicos que están participando, ¿sí?
Y por favor, les pido que cuando ingresen silencien, porque si no es como que me resulta muy difícil saber quién es el que tiene abierto el micrófono. Entonces, en ese sentido, digamos, muchas veces escuchamos, por ejemplo, cuando hay un acto de violencia, digamos, por ejemplo, cuando marcó mucho la violencia en la cancha, digamos, en los partidos de fútbol, por ejemplo, por equipo. El argentino es muy apasionado por el fútbol, digamos, por sus banderas, digamos, por sus insignias en este caso, y bueno, y siempre había violencia o suerte es como que esto ya mermó un poco, sigue pasando la pasión no se cortó, pero sí por ahí el estado de fanatismo que llevaba a actos violentos. Bueno, antes uno podía escuchar en los medios de comunicación, y lo digo esto porque aparece en los medios de comunicación, en las noticias, como que ese acto de violencia en realidad tenía que ver con una defensa del instinto, algo territorial. Nosotros somos animales, o sea, estuvimos viendo el campo, la antropología biológica, desde sus teorías y también lo que podemos pensar, digamos, desde la evolución humana, cómo fue esa evolución humana a partir de los distintos ejemplares, por ejemplo, ¿sí? Pero también, digamos, hoy en día se escucha cuando hay actos de violencia, violencia hacia la mujer o actos de violencia en una cancha, como le estaba comentando, o cualquier ejemplo donde se genere, digamos, una defensa por un acto violento, ¿sí? Aparece esta idea del instinto. ¿Sí? Aparece esta concepción que puede ser esta idea de pensar que en realidad, bueno, nosotros venimos de un mundo animal, ¿sí? Y por suerte, y se piensa que eso no se perdió, vamos, el instinto está presente, ¿sí? Y a veces se habla de que eso es algo muy territorial, por ejemplo, si ustedes ven los animales cuando se sienten agraviados eh, agraviados en el sentido de invasión, ¿sí? Generan, digamos, una defensa de su propio territorio. ¿Sí? Hay una territorialidad que se defiende, hay una postura, hay un posicionamiento dentro del mundo animal. Lo podemos ver, o sea, y hay elementos o acciones que se podrían llamar como instintivas o justamente cargadas de hábitos que tienen esa connotación. ¿Sí? En el hombre ya no aparece eso, porque nosotros nos educamos, digamos, ¿sí? O sea, estamos viviendo dentro de estructuras sociales, ¿sí? Con donde hay reglas, hay pautas de convivencias, digamos. Tenemos leyes, tenemos, o sea, más allá de lo que cada uno pueda aprender, de lo que está bien o lo que está mal, que tiene que ver con la ética y la moral, por ejemplo, también hay un constructo social, o este constructo social está dado sobre las bases que marca la sociedad, digamos, ¿en qué sentido? Hay leyes, hay reglas que todos conocemos, o sea, a ver, yo las puedo violar a esas reglas o no cumplirlas, sí, pero tengo un castigo, o voy a tener algo, ¿sí? Entonces, como tampoco somos puramente biológicos, en el sentido que no podemos posicionarnos en esa mirada de decir, bueno, ese es un acto reflejo, o en realidad no mató a una persona y no lo pensó, fue algo que le salió de adentro. Generalmente, en algunas defensas se apela mucho a esto del estado como de shock y del estado de defensa, de territorialidad y demás, ¿sí? Y aparte piensen que en realidad en esto hay teorías, porque no es que sale de un chamullo, por ejemplo, social, ¿sí? Sino que hay teorías que postulan, digamos, o que tratan de explicar las conductas humanas a partir de la carga genética, por ejemplo. ¿Sí? ¿En qué sentido lo digo esto? ¿Cómo se traduciría esto? Por ejemplo, digamos, estos actos de violencia, digamos, se piensa que son un relicto de nuestra propia evolución, porque nuestra especie, para muchos científicos, a partir de distintas evidencias que fueron teniendo en cuenta, algunas de ellas han sido como que han sido durante la historia, por ejemplo, rebatidas,
¿sí? Porque se ha discutido que en realidad hubo una mala pericia de eso, que no se pudo contestar del todo bien, por ejemplo, que las pruebas se leyeron, interpretaron mal, el hecho de que el hombre es violento, porque toda su evolución fue violenta. O sea, de todas nuestras especies, de todas las especies que conformaron lo que fue nuestro árbol genealógico, ¿sí? Que solamente sobrevivamos nosotros, y pasó algo en el momento, pasó algo, digamos. Para muchos creen que nosotros fuimos cazando a los otros, asesinando a otros y demás. O sea, hay una tendencia a pensar que el hombre es violento por naturaleza, ¿sí? En ese sentido. Es más, hay una teoría que es la sociobiología, es una escuela de pensamiento. La sociobiología como que lo que pondera es que en cierto sentido eh, defiende las bases biológicas y las contrapones a la cultural. ¿En qué sentido? Pondera, digamos, los aspectos biológicos y trata de entender esa carga genética que nosotros traemos, toda nuestra biología, como una expresión de los genes y en cierto sentido va a ser nuestra expresión cultural. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. O sea, eso es un extremo, ¿sí? Es una especie de reduccionismo, podríamos decir. Porque así tampoco yo no puedo decir, por ejemplo, nosotros vamos a hablar hoy de conceptos como lo que es la cultura, ¿sí? Vamos a entrar en el campo de la antropología social cultural, ¿sí? Y tampoco podemos arrastrarnos a pensar, por ejemplo, que en realidad eh, existe, y esto es un trabajo de un antropólogo también, como que el hecho de pensar solamente en nuestros aspectos culturales, por ejemplo, como ponderarlo solamente a aspectos culturales, ¿sí? Y dejar de lado todo ese aspecto biológico. ¿En qué sentido yo puedo llegar a este reduccionismo? Pensando, por ejemplo, la cultura de la pobreza, ¿sí? Ustedes lo habrán escuchado, lo digo nuevamente, como que más que nada en el campo de las noticias, de los medios de comunicación, se habla mucho de este concepto, pero es un concepto erróneo, porque la cultura de la pobreza no existe como una cultura. Primero, la pobreza no es algo cultural, la pobreza puede provocarse por un montón de cuestiones, pero no es algo natural, digamos, ¿sí? En ese sentido. Entonces, esta teoría lo que pregona, digamos, o estos estipulados lo que pregonan en cierto sentido, que aquellas familias vulnerables, por ejemplo, que viven, que en su momento hablábamos de villa miseria y hoy ya lo podemos catalogar de otra cosa, porque no son villas miserias, hoy en día son barrios, ¿sí? Con sus categorías o con sus impronta social, ¿sí? Eh, pero en los 80, por ejemplo, cuando empiezan a surgir, digamos, todos estos espacios donde se acumula población, digamos, en los cuales las construcciones son muy malas, digamos, y donde la gente vive hacinada, por decirlo de alguna forma, y donde lo que circunda justamente es la escasez de cosas, por eso la idea de pobreza, digamos, eh, estos lugares lo que plantea esta teoría es como que los niños que viven en esos lugares no pueden salir de ahí. ¿Por qué? Porque es como que si se estigmatizara la idea de la pobreza. La cultura de la pobreza significa que si mis padres son pobres y yo viví en un ambiente de pobreza, digamos, posiblemente yo nunca pueda salir de eso y todo lo que aprendí es a ser pobre. Entonces, es como que no voy a, lo único que voy a reproducir va a ser la propia pobreza, ¿sí? Como que no puedo salir de ahí. Y en realidad eso es un concepto erróneo. ¿Por qué lo digo? Porque yo tengo otras capacidades o puedo tener otras capacidades y mi origen no implica que yo tenga que replicar eso, ¿sí? En cierto sentido. Acá nosotros vamos a empezar que por ahí pueden abrir los micrófonos y preguntar, digamos, vamos a empezar a sacarnos cosas, sesgos que tenemos, que en realidad no es así, ¿sí? O sea, porque cuando hablamos de cultura, también de qué estamos hablando. O sea, ¿qué es la cultura? Si yo les digo, la cultura es algo que se tiene, o sea, es algo que se posee o no. La cultura es una cosa, ¿no? Solo conocimiento que va aprendiendo un ser humano a lo largo de su propia experiencia y vida, de lo que va viviendo.
Eso se le hace más Sí, útil. bien, pero por eso no es algo que se tiene, o sea, no es algo que viene dado para personas privilegiadas, por ejemplo, ¿sí? Todos somos seres culturales porque biológicamente nosotros, o sea, pudimos dar este salto cualitativo y dejar la selva porque empezamos a pensar. O sea, el hecho de poder producir ideas y poder expresarlas es un ambiente cultural. Y es un ambiente cultural porque el hombre vive en sociedad. O sea, acaban dos cosas de la mano. No solamente que yo produzca elementos, o sea, produzco, ¿en qué sentido produzco? Produzco cosas que salen de acá adentro. Primero, todo nuestro proceso evolutivo fue biológico y cultural. Por lo tanto, todos poseemos cultura. ¿Sí? La cultura no es algo que yo puedo tener y otra persona que no. Fíjense que mucho tiempo a veces se escucha esta idea de decir, aquel no tiene cultura, ¿no? Esto de que, mirá cómo viven, no tiene cultura, digamos. Y eso no tiene nada que ver con cómo se vive, si bien es una respuesta de lo cultural, también significa qué carga traigo yo de aprendizajes, ¿sí? Para poder vivir de esa manera, digamos, pero es una forma de vida que también está dentro de estamentos culturales, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a desmistificar algunos conceptos erróneos con respecto al concepto propio de cultura, ¿sí? No hay una definición única de lo que es la cultura, claramente, ¿sí? En este sentido. Van a ver que van a encontrar muchas definiciones del propio concepto, pero yo les voy a traer, digamos, o le voy a, mejor dicho, subir al Classroom una fotocopia de Esteban Crotz, que es un antropólogo argentino, y que él escribió un ensayo hablando sobre las equivocaciones que cometemos cuando nos referimos a lo cultural. ¿En qué sentido? El hecho de que hay 5 premisas falsas de lo que es y no es la cultura. ¿Sí? Esta idea de que podemos pensar que la cultura tiene un valor, por ejemplo, ¿sí? O sea, y en este sentido podemos decir, bueno, mira, esa cultura es más superior que esta, que es inferior. ¿Por qué pensamos eso? Y posiblemente por la carga de materiales, por la tecnología. Generalmente lo que está determinando esa carga de inferioridad o superioridad tiene que ver con el desarrollo y la tecnología, por ejemplo. Pero ese es un concepto erróneo, en realidad. Porque la cultura no se mide por si es buena o es mala, es cultura. O sea, son las bases que yo tengo y que a mí me enseñaron, porque eso es otro concepto. La cultura se hereda, cuando se habla de heredar, no es que viene dada biológicamente, sino que la cultura es aprendida dentro de un constructo social. ¿Sí? Yo necesito a un otro, ¿sí? Para que me enseñe cosas a mí. Yo no nazco sabiendo, eso sépanlo. O sea, por eso hay todo un proceso de conocimiento que se establece dentro de ese continuo, ¿sí? Ahora vamos a entrarnos un poquito más en esto. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿O algo que quieran decir? No, profe. Profe, Sí, o sea que la cultura en sí se forma por algo biológico. no, la No cultura me no es quedó que muy se... claro. No, 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 está bien. La cultura no se forma por algo biológico. Por eso te digo, por ahí se usa mucho esta idea de heredar cultura. Y en realidad nosotros aprendemos la cultura. La cultura es algo extrasomático al cuerpo. ¿De en qué sentido? Vos tenés una carga biológica que traes, o sea, vos sos un resultado del 50% de la unión del 50% de tu mamá y del 50% de tu papá, ¿sí? Ese 100% que se combinan en esos 50 y 50 es tu carga biológica, ¿sí? Pero en esa carga biológica hay algunas, hoy en día se está viendo que hay algunas cuestiones que pueden, porque siempre se discute esta idea del carácter, ¿sí? O el temperamento, ¿sí? Bien, cuando un nene llora, un bebé llora mucho y como que hace un berrinche, dice, este ya tiene un carácter o te va a tener un temperamento o cómo se posiciona. En realidad todas esas son pautas, digamos, que hoy en día se están investigando, esa idea de pensar que eso viene dado,
¿sí? La cultura es algo que yo aprendo dentro de un mundo social. O sea, vos no nacés en una selva. Bueno, puede darse el caso que tenga un accidente, por ejemplo, hay muchos casos de niños eh, que son llamados, la idea de Tarzán no es que surge de la nada, digamos, si hay un relato o hay casos de niños que son los niños que vivieron en la selva o que nacieron en contexto y fueron perdidos o en la selva y demás, por ejemplo, no me sale la terminología, ahora creo que me voy a acordar cómo se los llaman, ¿sí? En el caso de esos niños no hacen un proceso de socialización. Tarzán no hace un proceso de socialización, si vamos al ejemplo. Tarzán vive en un mundo donde están, digamos, los animales salvajes en este sentido, pero no es un mundo social. El mundo social va a estar concretado por otro ser humano, ¿sí? En ese sentido. Entonces, la cultura se aprende en un espacio social. ¿Sí? Yo necesito a un otro. Pensá que un recién nacido, si yo no le enseño a cómo comer, si yo no le enseño las pautas que tiene que saber, en el sentido, ¿qué pautas digo? Aunque no crean, a un bebé se lo adoctrina desde que nace. ¿Adoctrinar en qué sentido? Yo lo acomodo para que duerma a la hora que yo necesito, para que coma cuando yo necesito, o sea, eso es un acomodamiento, ¿sí? Pero se lo hace dentro de un marco cultural, digamos, ¿sí? Entonces, la cultura se aprende, viene dada, o sea, se aprende en un contexto social, perdón. Y los aspectos biológicos se heredan biológicamente o genéticamente, ¿sí? Sí, perfecto, gracias. De nada. Voy a, voy a hacerme chiquitita acá. Bueno, en este sentido, acá vamos a empezar a discurrir, digamos, o si quieren, la palabra sería más que nada a desandar, digamos, en un concepto que nos habla un poco de esto de qué es la cultura, ¿sí? En este sentido, lo que vamos a ver hoy, vamos a ver el concepto de cultura, a qué llamamos socialización o el proceso de socialización, digamos. El proceso de socialización va a ser aquel que nos ayude a convertirnos en seres sociales. O sea, ¿qué me refiero con esto? Vivir en comunidad, vivir en sociedad, lo tenemos que aprender, ¿sí? Porque si no, acá no prima la regla de la selva, por ejemplo, ¿sí? En cierto sentido, hay unas reglas que hay que cumplir, hay normas que hay que cumplir, y en este sentido vamos a encontrar que hay un proceso de socialización que nos acompaña en todo nuestro desarrollo de la vida, porque el ser humano nunca deja de aprender, eso es otra cosa. Y nosotros constantemente estamos, como si le dijera, transmutando, por decirlo de alguna manera, o transformándonos. ¿Por qué? Porque ustedes no son las mismas personas quizás de acá hace 5 años atrás, por ejemplo. ¿Sí? O sea, en cierto sentido, ustedes se transformaron, digamos. ¿Sí? No sé si entró alguien porque yo no veo mucho acá. O alguien pidió acceso a algo. En ese sentido, digamos, nosotros tenemos que ser, o sea, vamos a ver que como nosotros nos vamos transformando, digamos, ¿por qué nos transformamos? En realidad nos transformamos porque vamos incorporando conocimiento, vamos reflexionando sobre cosas, vamos metiendo aprendizaje en nuestras cabezas, digamos, y a la vez vamos como acompañando todo ese proceso. O sea, el proceso de socialización primaria empieza cuando nace el niño. A muchos autores también llaman un proceso o la conexión que tiene la madre con el niño cuando está en su útero, por ejemplo, hasta que sale de la panza, digamos, y hace todo su proceso de crecimiento y desarrollo, digamos, en una comunidad. En este sentido, ese proceso de socialización se lo divide en primaria y secundaria para poder abordarla mejor, pero es una continuidad, ¿sí? ¿Cuándo termina el proceso de socialización? Cuando la persona fallece, digamos. ¿Por qué? Porque hay todo un acompañamiento que, bueno, vamos a ir desglosándolo para que ustedes lo entiendan mejor.
También vamos a ver acá el concepto de cosmovisión y el concepto de globalización, ¿sí? Acá yo les traje unas imágenes, en cierto sentido, que estas imágenes o situaciones se nos vienen a la mente cuando pensamos en la cultura. O sea, cuando nosotros pensamos en cultura, ¿en qué pensamos? ¿En Comida, qué? Comida, muy bien. ¿Qué más? Costumbre de danzas, cada sociedad, ¿Cómo? costumbre de cada sociedad. Bien. En realidad se nos vienen a la mente muchas veces elementos que son propios de la destreza, o se podría pensar también de destreza en qué sentido, si hablamos de arte, o sea, estas cuestiones donde se plantean manifestaciones de un saber, por ejemplo, ¿sí? En este caso vemos que son expresiones, ¿sí? Del cuerpo en cierto sentido, porque la comida tiene todo un recorrido, ¿sí? Cultural, digamos, en este sentido. Acá lo que podemos entender que en la comida hay todo un saber que es intangible, porque es un saber intangible. Yo una receta, si no la escribo en un papel, por ejemplo, y esa receta yo la sé porque me viene pasando de generación en generación en las mujeres de mi familia, por ejemplo, no sé, vamos, un ejemplo puede ser la receta de hacer chipá, ¿sí? Si yo esa receta no la, no la traslado, mejor dicho, no la paso a ningún papel, ese saber es intangible. ¿Por qué es un saber intangible? Porque se manifiesta a través de la oralidad, ¿sí? Pero se hace tangible cuando aparece el producto en un plato, ¿sí? O sea, tiene texturas que tiene que ver con todo ese proceso de aprendizaje, de abordaje, de saber, de exploración, digamos. O sea, lo mismo pasa el arte o pasa la danza. La danza es una materialidad de un montón de elementos que llevan a que una persona se exprese y construya una pieza, digamos, artística en este sentido, o por ejemplo, estos nativos están por hacer un ritual. El ritual tiene o sea, el ritual tiene un inicio, una historia, si se quiere, y un desenlace, en cierto sentido. Tiene partes, ¿sí? Y así como tiene parte, también tiene un objetivo, digamos. O sea, son todos elementos culturales porque son elementos de saber, ¿sí? De saber en qué sentido. Son elementos que primero reúnen a personas, digamos, porque esto se comparte, ¿sí? Estos saberes se comparten y estos saberes también, más allá de compartir, ese compartir con un otro, genera, digamos, un lugar de pertenencia, ¿sí? O sea, va generando como lugares de pertenencia en este sentido. Algunas frases que muchas veces se nos presentan con el concepto de cultura, por ejemplo, que hoy en día podemos pensar que están re de moda, digamos, en cierto sentido, esta idea de decir, por ejemplo, esta persona tiene mucha cultura, digamos. Y a veces hablamos en ese sentido, ¿por qué? Porque sabe mucho de un tema, por ejemplo. Pero en realidad no es que tenga mucha cultura, tiene experticia o tiene una acumulación de conocimiento en un campo específico que le interesa, ¿sí? En este sentido. Por otro lado, a veces se plantea esta idea de que ellos son así, como que hay que dejarlo así, porque esa es su cultura, digamos. Este también es un concepto en cierto sentido erróneo, porque, a ver, acá quiero que reflexionemos. ¿La cultura quién la hace? la sociedad, puede ser. Claro, el hombre, o sea, el hombre dentro de un mundo social. Muy bien. Entonces, hay dinámica ahí, ¿sí? Hay mucha dinámica. Cuando muchas veces se traslada esta idea, o sea, todas las culturas se transforman y todas las culturas son mixtura de otras culturas, ¿sí? Desde el momento de la evolución del hombre, digamos, y de nuestra especie en cierto sentido, de que pasamos de cazadores-recolectores a agricultores y a vivir en ciudades, digamos. O sea, la migración, ¿qué hace la migración? Primero, esto,
mixturar la cultura, digamos, porque no es que hay saberes exclusivos, por ejemplo, en realidad no pasa eso, porque las personas cuando llegan a otro lugar, digamos, comparten cosas y esos saberes se comparten y esos saberes se trasladan de un lado a otro, que llevan otra impronta posiblemente, porque van a encontrar eso, por ejemplo, ¿sí? Que en otro lugar, por ejemplo, hablemos de una comida típica. Acá, lo que fue toda esta región, que se come mucho chipá, por ejemplo, en realidad el almidón de mandioca, el almidón de mandioca no lo produjo una persona blanca, sale de constructo de los grupos nativos guaraníes, por ejemplo, que consumían la yuca o la mandioca, digamos, y ellos son los que empiezan a elaborar un montón de platos o productos con este ingrediente, digamos, hasta hacer una especie de chipá sin muchos condimentos occidentales, ¿sí? Y es donde, digamos, empieza a darse esto, ¿sí? O sea, no es algo que se muestra o que sale, digamos, de la nada, ¿sí? No es un invento. A ver, ¿pueden haber inventos? Claramente que sí pueden haber inventos, pero las culturas son mixturas. Por un lado, no existe la idea de la cultura pura, ¿sí? Eso, si tenían plasmado en su cabeza en algún momento, bórrenselo, porque no existen las culturas puras, existen culturas mixturadas, ¿sí? Esta idea de pensar, por ejemplo, que ellos son así, que esa es su cultura, muchas veces se plasma, por ejemplo, un ejemplo bastante demostrativo posiblemente, y hasta le diría gráfico, podrían ser todas las culturas musulmanes, por ejemplo, ¿no? En el sentido que hay toda una estructura social que se maneja con ciertas codificaciones, por ejemplo, la idea de lo que es la mujer o lo que nosotros podemos ver desde Occidente, cómo tratan a una mujer o lo que simboliza, digamos. Y acá hay una carga cultural más allá, hay una visión del que mira, ¿sí? O hay una carga del que observa, pero más allá de eso, en realidad están así porque están cerradas al cambio, ¿sí? O sea, hay culturas que se cierran a cambiar, a transformarse, ¿sí? No sé, eh, en Medio Oriente nunca fue así, o sea, en los 60, por ejemplo, toda la parte de lo que puede ser Irak, eh, Siria, digamos, era occidental, se estaba occidentalizando. ¿Qué quiero decir con esto? Había alta producción y migración de productos de Estados Unidos, por ejemplo, el hecho de que usar las modas de otros lados y demás. ¿Qué pasa? La propia situación de posiblemente de miedo a perder identidad, digamos, miedo a perder rasgos culturales propios, miedo a ser avasallados por una cultura occidental que arrasa con todo, digamos, generó que se vaya cerrando esa estructura, ¿sí? Entonces, en cierto sentido, ante el miedo a la pérdida de cosas que son propias, se exagera, digamos, se cierra más y se exagera. ¿En qué sentido? Se exagera el hecho de que ya no se puede consumir nada occidental o no se puede escuchar nada occidental. Empiezan a aparecer en la propia sociedad reglas que tienen que ver con esto, ¿sí? O sea, pero todas las culturas son mixtura. Piensen en Marco Polo. Marco Polo cuando se fue y visitó todo Medio Oriente, sacó un montón de cosas que llegó a Europa. O sea, no es que Europa fabricó. Bueno, hubo una discusión en el entre el 90 y 2000, digamos, hubo una discusión eh, en Francia, por ejemplo. eh, Francia quería declarar como patrimonio de la humanidad la comida francesa, ¿sí? La comida francesa se caracteriza, digamos, por ser platos bueno, se utilizan muchos productos que son locales, pero también se utilizan muchos productos que no son de ahí, que son fuera de ahí, ¿sí? Hay muchos productos que son de América, en general, digamos, del continente americano, y otros productos que vienen de Medio Oriente, por ejemplo. Claramente que no pudieron
declarar esos platos como típicos propios de la cultura francesa, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque hay una mixtura de cosas. O sea, la papa cuando llega a Europa, la papa, cuando llevaron, digamos, los españoles, lo llevaban para que comieran, no las personas, comían los animales, le daban de comer a los chanchos las papas. Cuando empezó la época más horrible, digamos que por ahí empezó justamente a apretar la gente que tenía hambre, ahí recién se empezó a consumir la papa. ¿Sí? Lo mismo los tomates, o sea, sale de Mesoamérica todos esos productos, no se producen ahí, entonces no podemos pensar, digamos, en este sentido, esa no mixtura, ¿sí? O sea, y aparte piensen, las migraciones humanas, el hombre es migrante desde que salió de África, como Homo sapiens sapiens, digamos, desde ahí migra, y desde ahí lleva y trae cosas, porque justamente es un transportador de conocimiento que lleva y trae, digamos, en cierto sentido, ¿sí? Combina, crea, pero crea a partir de algo previo. A veces, otra vez hace descubrimiento, hace invención o inventa, ¿sí? Digamos, pero somos producto de una mixtura y de transformaciones. Las personas que por ahí se resisten al cambio son las personas que les cuesta mucho transformarse. Van a ver que hay elementos de la cultura que son llamados esencialistas. ¿Qué es algo esencialista? Es algo que no varía, es algo que no cambia, digamos. ¿Qué elementos de la cultura podemos encontrar y hablar de que sea esencialista? Podemos pensar, bueno, las comidas típicas son esencialistas hasta cierto punto, que ahora vamos a ver por qué. La lengua es esencialista. El territorio en su momento era tomado como característica de esos elementos esencialistas. ¿Por qué? Porque yo ubicaba a una comunidad o ubicaba a tal grupo en un territorio definido, ¿sí? En este sentido. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se transforma, no es tan así, digamos, o sea, no tenemos que mantener nuestra cabeza cerrada. Sí hay cuestiones que vamos a ver ahora cuando veamos más adelante, globalización. La globalización es peligrosa, en cierto sentido, porque justamente arrasa con todo y a veces hasta arrasa con estos elementos que son tradicionales, que son propios de algunas culturas, y el miedo a perder esas identidades, porque esos elementos son como, cuando hablamos de identidad, fíjense que la identidad, cuando se habla de identidad, está relacionado con lo cultural, porque la identidad de un país son todos sus elementos que lo significan en un mundo, pero que también le hace pertenecer en un mundo, en cierto sentido. O sea, acá cuando hablamos de identidad, hablamos eh, de una relación en la cual yo me reconozco parte de un grupo y ese grupo me reconoce como parte de ese grupo. O sea, hay un feedback acá, ¿sí? Y cuando hablamos de elementos identitarios, vamos a ver que ahí entramos, digamos, en esta idea de pensar. Fíjense que Argentina, primero que nada, Argentina es un territorio inmenso, digamos, es muy grande. Podemos pensar, fíjense que geográficamente se nos divide en regiones, regiones fitogeográficos en el campo de la geografía y regiones turísticas, si se quiere, o sociales en otro campo, ¿sí? Estas regiones tienen sus particularidades. ¿Por qué? Porque justamente, digamos, por ejemplo, toda la región nuestra, que es la región noreste, se cultivan ciertos alimentos, se procesan ciertos otros, digamos, que no es lo mismo que vas a conseguir quizás en la zona noroeste o en la Patagonia, digamos. Entonces, claramente que vamos a encontrar elementos regionales que van a distinguir, pero hay otros elementos que nos unen como argentinos, digamos. Entonces, piensen en esta cuestión, piensen de lo más chiquito o de lo micro a lo macro, ¿sí? ¿En qué sentido lo digo? Y esto lo van a ver cuando, por ejemplo, ustedes, ¿por qué se dice la frase cada familia es un mundo? Por esto justamente. Porque por más que nosotros vivamos en sociedad y tenemos una bajada de lo que serían las estructuras
las leyes, las normas de convivencia, cada familia trae su saber y es el que le enseña a sus hijos, ¿sí? Digamos, como que hay en cierto sentido elementos que son más propios, se podría pensar, ¿sí? A ver, en este sentido, por ejemplo, voy a prender mi cámara si no queda tan diabloso. Por ejemplo, cada uno de ustedes, digamos, puede saber o puede tener recetas diferentes de cómo hacer una simple milanesa, por ejemplo, ¿sí? O tomar un mate. Un mate, digamos que es un elemento identitario, no solamente de Argentina, sino que de toda una región, podríamos pensar, porque el mate no es exclusivo nuestro, sino que toman mate los uruguayos, los brasileros, los paraguayos, digamos. Esto genera, en cierto sentido, que haya particularidades, o sea, esas particularidades de cómo yo me preparo un mate son esos saberes que yo traigo, digamos, de mi casa. Digamos. ¿En qué sentido? Yo aprendo con mi familia, ellos me enseñan a mí a ver el mundo con sus ojos. Ahora vamos a explicar después esta terminología. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Buenísimo. Fíjense esta otra expresión que muchas veces se escucha. Dice, esta gente ha ido perdiendo su cultura. Ahora usa jeans, computadora y andan en camioneta. Por ejemplo, esta frase yo la saqué de... ya la saqué. Yo la saqué de una expresión que apareció en el noticiero una vez, en un programa de La Nata, creo que era, en donde estaban justamente trabajando toda en esta zona, o habían hecho unas notas en la zona del Impenetrable, y había un grupo de nativos, o sea, creo que era, que ya no se ve, o sea, no sé, ellos capaz esperaban llegar y encontrarse con los nativos vestidos de nativo, digamos, o sea, capaz que en taparrabo, en cuero, no sé, que no usaran tecnología, por ejemplo. Eso es algo imposible, digamos, o sea, ¿por qué lo digo imposible? Porque hoy en día, producto de la propia globalización, digamos, salvo aquellos que quieran realmente grupos estar aislados, eh, no van a, y no quieren tener contacto porque, o sea, quieren estar aislados, digamos, puede que se mantengan en esta idea de cerramiento. Pero hoy en día, digamos, es hasta que le diría irrisorio pensar que las comunidades nativas tienen que seguir viviendo como vivían hace 200.000 años atrás o una época que eran cazadores-recolectores. Primero, no pueden seguir con su vida cazadora-recolectora porque ya hay propiedad privada, ya están todos cerrados, generalmente le dejaron o están ubicados en campos que no son buenos, que no pueden ya salir a cazar, están impedidos de hacer esa actividad, por ejemplo. Por otro lado, no podemos pensar que sigan viviendo de forma paupérrima, aunque lamentablemente hay algunos grupos que siguen viviendo dentro de situaciones de precariedad bastante importante, digamos, pero es como esto, como que no le puede, cómo negarle el acceso a cosas que son propias de un consumo, ¿sí? Por ahí yo me voy en el extremo de pensar en grupos nativos, pero pensemos en nuestra propia sociedad, el hecho de que, por ejemplo, a mí el consumo de hoy en día, cuando hablo de consumo, hablo esto de que por ahí recurrir a un montón de elementos que no me suman, digamos, o sea, digamos, me lo compro porque me da estatus social, ¿sí? Pero no porque lo necesite, ¿sí? Entonces, hoy en día estamos subsumidos en un mundo muy consumista, en donde tenemos un neoliberalismo atroz, digamos, ¿en qué sentido lo digo? Hay muchas cosas que son apariencias, o sea, nos movemos dentro de medios de comunicación personales y no, como son todas las redes sociales, donde hay
digamos, hay una fragilidad muy importante con respecto a que lo que mostramos generalmente no es, digamos. ¿En qué sentido lo digo? O sea, jugamos en eso de que puede ser o no puede ser, por decirlo de alguna manera, porque hay toda una apariencia, ¿sí? Pero también tiene que ver con esto, o sea, nosotros no podemos pensar, digamos, que las personas no van a transformarse en cierto sentido porque van a estar involutos y nosotros no lo vamos a poder contaminar, por ejemplo. O sea, la tecnología, el hecho de que utilicen camionetas o que utilicen un teléfono celular o una computadora, digamos. O sea, eso también tiene que ver con esto, con lo que implica, digamos, el consumo